Psicología y religión. 2. Prólogo. Es probable que el lector que se acerca a este libro del gran psicólogo suizo experimente al principio una sensación de desconcierto. En efecto, al lado de declaraciones en que afirma tratar la materia desde un ángulo rigurosamente científico, natural, tropezará con numerosas hipótesis y planteamientos de problemas que le parecerán trascender con mucho el dominio de la empiria científica. Semejante actitud ante escritos de Jung, en particular si pertenecen a la última fase de su producción, no es cosa rara. Muchas veces se lo ha tildado de místico. Se ha dicho que sus teorías descansaban o desembocaban en especulaciones metafísicas que muy poco tenían que ver con la psicología. Tales juicios, diríamos más bien prejuicios, débense en parte a una escasa comprensión de su criterio metodológico, en parte a determinados temas que el desenvolvimiento de su labor le ha llevado a indagar, pero sobre todo arraigan en causas más hondas y nucleares. Es cierto que encontrar en una obra de psicología práctica, según su autor, largas digresiones relativas a símbolos gnósticos y medievales o intentos de mostrar la existencia en la psique de una auténtica función religiosa, no puede menos que chocar a los espíritus formados en una concepción del mundo positivista y presuntamente empiristas como la que prevaleció en el campo de la psicología profunda a partir de las enseñanzas de Freud. No creemos necesario insistir que en esa última circunstancia es donde vemos nosotros las causas hondas y nucleares anotadas. Si quisiéramos resumir lo esencial de la psicología analítica, nada mejor que recordar una frase apotegmática que figura en el presente libro. La psique existe, en efecto, es la existencia misma. Es un prejuicio casi ridículo suponer que la existencia no puede ser, sino corpórea. De hecho, la única forma de existencia de la que poseemos conocimiento inmediato es anímica. Esta afirmación absoluta de la realidad de lo psíquico, así como el rechazo terminante de cualquier reducción de lo psíquico a categorías biológicas, constituyen dos de los principios fundamentales de Jung, quien califica su método de fenomenológico, que trata de sucesos, de acontecimientos, de experiencias, en resumen, de hechos. Su verdad es un hecho, no un juicio. No incumbe a la psicología el problema de si determinada idea es verdadera o falsa. Solo se ocupa del hecho, de su existencia, y en tanto existe, es psicológicamente verdadera. El tercero, implícito en los anteriores, es la actividad creadora del inconsciente. Pero no corresponde aquí extendernos sobre estos puntos. De otro lado, el lector los encontrará ampliamente desarrollado en el texto del autor. Interésanos más destacar el enfoque junguiano del problema psicológico de la religión y en qué difiere sustancialmente de las teorías psicoanalíticas. En numerosas ocasiones se ha puesto de relieve las ingentes dificultades que entraña el estudio psicológico de los fenómenos religiosos, y de tales dificultades quizás la más ardua y principal sea la que Scheler formula como sigue. Esta es la situación peculiarísima que se encuentra en la psicología de la religión, que solo en la fe puede darse la realidad del objeto de cuya reacción psíquica se trata. ¿Salva Jung estos obstáculos? Previamente, el carácter mismo de la pregunta hará que unos respondan en forma afirmativa y otros negativa. En nuestro concepto, parécenos factible establecer cierto vínculo de parentesco entre la exploración junguiana de la vivencia religiosa y lo que Scheler llama fenomenología concreta de los objetos y actos religiosos, aunque convenimos en la crítica que se le hace a Jung en razón de calificar a su método de fenomenológico, puesto que el conocimiento de los estratos profundos de la psique alcánzase a través de inferencias y no mediante la intuición fenomenológica. Pero baste comentar la objeción, no entremos a discutirla. Señalemos, sí, en lo atinente a la dificultad apuntada por Scheler, que en diversas oportunidades afirma Jung categóricamente la subjetividad forzosa de toda psicología e incluso declara que nuestra psicología es una confesión mejor o peor elaborada de unos cuantos individuos.
Y es justamente en esta su opinión acerca del carácter subjetivo de cualquier ciencia sobre el alma que ve él uno de los rasgos que más lo separan del creador del psicoanálisis, a quien, entre otras cosas, reprochanle no entrar nunca a criticar filosóficamente sus premisas personales. El análisis freudiano, dice Jung, es el antídoto más eficaz contra las ilusiones idealistas acerca del hombre. Merced a sus minuciosos estudios de la parte sombría del alma, incorpórase en forma definitiva al acervo del saber el conocimiento de que la naturaleza humana posee su lado oscuro, y no solo el hombre, sino también sus instituciones y convicciones. Pero, y aquí estriba la divergencia primordial entre ambos psicólogos, procurar reducir toda manifestación anímica a ese lado oscuro condúcelo a Freud a postular la existencia de instintos, postulados evidentemente metafísicos. Condicionado históricamente, Freud ve como su época le obliga a ver. En otras palabras, no pudiendo liberarse él del materialismo científico de fines del siglo XIX, concibe lo inconsciente de modo exclusivamente racionalista e intenta esclarecer toda creación espiritual compleja con arreglo a su imagen mecanicista del universo. De aquí su teoría de la sublimación y el considerar toda la cultura humana como mera derivación del instinto sexual. De aquí también su valoración negativa de los factores irracionales y su imposibilidad de entender todo lo irreductible a la razón. Lo irracional, empero, existe, es un hecho psicológico. Por tanto, como tal, hemos de considerarlo, cuidando de no violentar su idiosincrasia. Tarea esta, en verdad difícil, dado que nos hallamos constreñidos por las categorías lógicas que nos obligan a expresarnos en términos de razón, más que toda psicología verdaderamente empírica debe afrontar. Lo contrario equivale a su arbitrario estrechamiento del campo de la experiencia. Fácilmente cabe inferir de lo antedicho que cuanto el psicoanálisis dice de la religión le resultará a Jung, como a quien quiera examine las múltiples actividades del alma con mente desprejuiciada y atienda a la singularidad de cada una de ellas, inquiriéndose respecto de su sentido harto insuficiente, pues de reflexionar, aunque solo por un instante, acerca del papel capital desempeñado por la religión en la historia, no es posible seguir explicándola como una gran neurosis obsesiva. Es incontestable que siempre y en todas partes el hombre ha cumplido funciones religiosas, que no solo constituye la religión un fenómeno histórico y social, sino un importante asunto personal para crecido número de individuos. ¿Por qué es así? ¿Qué puede decirnos la psicología al respecto? Tales son los problemas en que Jung, contra su atención en estas lecciones de Terry, y a los cuales, sabedor de las limitaciones que su propia concepción del mundo le impone, no pretende aportar una solución definitiva, sino únicamente sus personales experiencias y observaciones. Ahora bien, con miras a una justa valoración del libro, sería deseable que se tuviera en cuenta que en todo momento el autor procura mantenerse en lo que él entiende como plano estrictamente psicológico, y que su tratamiento de la religión, si bien importa, en nada afecta a las cuestiones propiamente filosóficas y teológicas que ésta plantea. No es propósito suyo demostrar la existencia o la no existencia de un ser supremo. Su único objetivo consiste en elucidar los fenómenos emocionales y simbólicos de la religión. En las contadas ocasiones en que transpone dichos límites, es él mismo quien advierte al respecto. Y si las soluciones que recomienda o las conclusiones aquí arriba pueden parecer muy discutibles o equivocadas, téngase presente dos cosas. En primer lugar, lo arduo del tema y hasta qué punto, ya se ha señalado, interviene la actitud personal en los asuntos de esta índole. Luego, que en el ámbito de una ciencia tan joven como la psicología, el enfoque de Jung representa una novedad mayor aún. Sus resultados, sin duda, son susceptibles de crítica e inevitablemente han de superarse y corregirse en el futuro, mas poseen ya gran valor en sí mismos. Las analogías que comprueba entre las producciones de la fantasía de enfermos o sanos y los símbolos, mitos o leyendas creadas por el hombre
en el curso de la historia no dejarán indiferentes a quienes sientan vitalmente los problemas del espíritu. Asimismo, creemos de sumo interés para el historiador de las religiones el método junguiano de amplificación, esto es, la interpretación de todo símbolo, considerando, además de su significado individual, su afinidad con las creaciones espirituales de sentido similar, tanto del presente cuanto del pasado. Un eminente estudioso de esta última rama del saber, Barussi, expresaba hace poco que hasta ahora nos hemos conformado con una psicología religiosa superficialmente descriptiva, carente de contenido social, y señalaba la necesidad de una psicología que interpretara desde adentro ciertos hechos inaccesibles al mero análisis externo. En este sentido, no cabe cuestionar la contribución de Jung, que, como se ha dicho, ha abierto nuevos horizontes y ofrecido mayores posibilidades de explicación y probabilidades de exactitud. Prueba de ello son sus obras en colaboración con hombres de tanto prestigio en la materia como Wilhelm y Kerenyi. Para terminar, llamemos la atención sobre un error en que se suele incurrir con bastante frecuencia. La importancia asignada por Jung a los factores inconscientes ha llevado a muchos a adjudicarle una filosofía irracionalista. En nuestro parecer, nada más desacertado. La psicología analítica representa, en verdad, una reacción contra la racionalización exagerada de la conciencia y sostiene que, cuando el espíritu va creado, origínase merced a contenidos que en último grado fueron gérmenes inconscientes, pero de ningún modo implica ello una depreciación de la conciencia o de la razón. La psique humana hállase integrada, según Jung, por dos esferas, conciencia e inconsciente, que, no obstante, poseen cualidades opuestas, solo existen la una en función de la otra y se comportan entre sí de manera compensadora. Esperemos que Psicología y Religión, libro breve, en páginas, pero rico en nuestras perspectivas y de extraordinaria erudición y agudeza, concurra a disipar este y otros malentendidos en torno a una de las más interesantes y valiosas direcciones actuales de la ciencia del alma. Enrique Butelman.